Hoy vamos a estar compartiendo el tema acerca de la santidad de Dios, un Dios santo, que yo quisiera que no vamos a abarcar todo porque es mucho, toda la Biblia nos habla acerca de ese Dios, pero estaremos viendo cómo Dios se va revelando y la razón sería, ¿por qué Dios trae un juicio a su pueblo o a las demás naciones si toda la gente vive de esa manera o no? Si esa es la forma de vida del hombre, separado, caído, y para el mundo es común vivir de esa manera. ¿Por qué Dios juzga a su pueblo y juzga a las demás naciones? Y ya habíamos visto que también el juicio es similar para las demás naciones como para Israel. Y ha sido la idolatría, ha sido la obstinación, la rebeldía contra Dios. Entonces, vamos a ver en el capítulo 51, verso 5. Aún en medio de este juicio, Dios está haciendo una separación de su pueblo y Él se está mostrando tal como Él es, su naturaleza, su carácter divino, para hacerle entender al hombre por qué es que trae ese juicio. Capítulo 51, verso 5. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Está hablando de un matrimonio o de una relación entre Dios y su pueblo, como esa unión que no se puede separar. Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Está diciendo que ese pueblo que Dios había llevado a su lugar había llenado esa tierra ¿de qué? De pecado. Una nación que debía vivir de una manera diferente ha llenado de pecado la tierra que Dios le dio. Ha quebrantado el pacto, ha, podemos decir, ofendido, avergonzado el nombre de Dios. ¿Y cómo se presenta a Dios? Como el Santo de Israel. Y yo quisiera que nosotros veamos algunas cosas para antes de orar y como introducción. En este pasaje, Dios se sigue presentando como el esposo o marido de Israel, o sea, sigue teniendo esa relación, no ha dejado esa relación, pero también le está haciendo pensar a Israel cuál es su papel y su responsabilidad en esa comunión y en esa relación. Aun cuando los esposos tienen problemas, el saber que es esposo y esposa implica una responsabilidad dentro del matrimonio. Usted no deja las cosas así, sino tiene hijos, tiene responsabilidades, también tiene un amor, también tiene un pacto que ha realizado. De esta manera lo está presentando Dios para que puedan entender. También el Dios de ellos es Jehová de los ejércitos, o sea, el Dios que permite las guerras, que es victorioso. O sea, si hay un ejército poderoso, Dios es el Dios de los ejércitos celestiales. Sin embargo, su pueblo está en juicio y Dios ha permitido eso. Dios podría librarlos, pero Dios tiene un propósito al permitir esas guerras, ese juicio. También la tierra que Dios les dio en posesión, la tierra que había sido apartada, la tierra la más bella, dice, de todas las tierras, donde Dios pondría sus ojos, donde mandaría su lluvia temprana y tardía, donde daría su fruto. Sería el lugar del reposo para su pueblo, donde florecerían, donde tendrían abundancia. ¿Qué hizo el pueblo? Ha llenado de pecado esa tierra. Ese pueblo que debía honrarle y santificarle ha destruido la misma tierra que Dios le había dado. Y finalmente, la naturaleza de Dios es la santidad. Es un Dios santo. Y en medio de ese pueblo pecador, Dios en medio permanece santo y Dios quiere santificar a ese pueblo donde Él está. A pesar de que está en el exilio y en el juicio, Dios está revelando o mostrando como ese Dios santo. Y esta santidad no solamente es la santidad espiritual, sino una santidad moral. La santidad moral no va a suplir la santidad espiritual. Sin embargo, les está mostrando que esa naturaleza de santidad espiritual se podía reflejar aún en la santidad
moral. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y pedimos que ese Dios que se está revelando a nosotros, que no nos ha dejado, que no nos ha abandonado, aún en esos tiempos de crisis, en esos tiempos de dolor, en esos tiempos de desenfreno moral, espiritual y de toda índole, Señor, tú sigues revelándote como el Dios santo y estás demandando a tu pueblo esa santidad. Por eso el juicio, por eso el llamado de atención, por eso el reconvenir a un pueblo para que entienda y se vuelva a ti. Señor, haznos verte tal y como tú eres, conocer tu naturaleza y, como dice Pedro, ser participantes de esa naturaleza divina. Por eso, Señor, en este momento, estando en tu presencia, pedimos que nos reveles tu palabra. Amén. Primero veamos que Dios le está hablando a un pueblo que quiere que se vuelva a Él, un pueblo que debe volverse a su Dios. Dios está hablando de un juicio inminente. De hecho, ya están en el juicio, han caído ante Babilonia, pero ese juicio contra Judá, contra Israel, también es el juicio contra las demás naciones. Y simultáneamente con ese juicio va a haber un tiempo de esperanza también. En el juicio tiene ese doble propósito. El juicio para hacer reflexionar y para castigar, pero en medio de ese juicio Dios está despertando el corazón, en el espíritu, está despertando el que el pueblo se vuelva a su Señor. Y Dios está guardando dentro de esos que fueron expatriados un remanente. ¿Qué es esto? Un pequeño grupo que pueda entender el propósito de Dios, que en medio de esa situación pueda santificarse. Creo que es el momento en el que estamos nosotros como humanidad en la historia. Es un momento de desenfreno y es un momento donde la misma iglesia, estoy hablando, diríamos llanamente, sin pelos en la lengua, la misma iglesia va en ese camino y en ese desenfreno, literal. Pero Dios entonces, ¿qué está buscando? Que si nosotros entendemos esto, podamos en ese momento volvernos al Señor. Entender que aún en medio de esta situación, Dios se sigue revelando, Dios te está hablando, Dios te escogió, Dios te eligió y Dios quiere formar en ti el carácter suyo. Vamos al capítulo 50, verso 4. Y veamos cómo esta situación va a hacer que el pueblo se vuelva a Dios. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando. Creo que era lógico, ¿no?, que estuvieran llorando. ¿Alguien ha oído la canción de Ríos de Babilonia? Yo creo que hasta la ponen en las discos y la bailan, ya muy vieja, ¿no? Pero ese Ríos de Babilonia es un salmo. Es un salmo que escribieron estando en Babilonia precisamente el pueblo, y dice que llegaron y a unos cantores que servían al Señor colgaron sus arpas en los árboles y dice, en los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Jerusalén o de Sión. Y la gente que nos llevó cautiva nos pedían que cantáramos los cantos de Sión, los cantos a Dios. Pero ¿cómo podríamos cantar? Dice ese salmo. Aún se acabe mi fuerza. Dice, si me olvido de ti, oh Jerusalén. ¿Se da cuenta en qué amargura estaba ese pueblo? Pero en medio de eso, ellos se acordaban de su Dios santo. Y si no hubiese sido por eso, ellos no se acuerdan de Dios. ¿Sabe dónde se empezó a formar la Biblia como tal? O sea, ya estaban los escritos, pero ¿dónde los escribas se juntaron para formar el Antiguo Testamento, podríamos decir hasta ese momento, que estaba precisamente en el exilio? Todos los rollos que llevaron y todos los escribas y los sacerdotes, los que enseñaban la palabra, se pusieron a copiar la palabra y a unirla. En ese momento se empezó a juntar todo. ¿Por qué? Porque tenían al profeta Isaías, tenían el Pentateuco, y ¿sabe que no le tomaban atención a la palabra? Pero cuando vino el dolor, el juicio, ellos dijeron, no queremos que se olvide esto. ¿Sabe de dónde surgen también los fariseos? Precisamente en este momento, en el momento de dolor. Y no crea que los fariseos siempre fueron malos o
religiosos de esta manera, sino allá en el exilio ellos que estaban diciendo, vamos a guardar nuestra fe, vamos a conservarnos. Y para ese momento fue útil, pero después se olvidaron cuál era el objetivo y se siguieron en esa tradición solamente. Estos momentos que estamos viviendo en la historia nos deben llevar a esto. Y dice que juntamente irán andando y llorando, y terminemos de leer el verso 4. Y buscarán a Jehová su Dios. ¿A qué los va a llevar esto, hermanos? A buscar a Dios. Verso 5. Preguntarán por el camino de Sión, ¿hacia dónde volverán sus rostros? Diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Nos hemos olvidado de tu ley. ¿Se acuerdan que hasta perdieron la ley en el templo mismo? Pues, ¿qué dice? Ahora no nos olvidaremos de tu ley. Y si usted sabe, todas las sinagogas y todos los judíos, cuando se arrodillan a orar, a veces nosotros somos tan, no sé, tan soberbios que no tenemos esa reverencia en el templo o para acercarnos al Señor en oración como ellos. Pero se arrodillan a orar. ¿Sabe hacia dónde voltean? Hacia Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Por ejemplo, yo tengo el norte, el este aquí. Estaría por este lado, ¿no? Bueno, igual está para el otro lado. Pero ¿hacia dónde me pondría? Hacia allá, recordando el templo. Pero ellos recordaban solamente el templo, pero se habían olvidado que la presencia de Dios había ido con ellos y les sería un pequeño santuario. Ahí estaba con ellos. Y entonces este pueblo se volvería a Dios y ahora diría, vamos a recobrar ese pacto eterno. No nos olvidaremos más. ¿De dónde se volverían? Habían extraviado el camino, se habían descarriado totalmente, habían olvidado que eran el pueblo de Dios, que tenían un pastor, Jehová, Dios de los ejércitos, el Santo de Israel. Dice en el capítulo 50, verso 6, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collados y se olvidaron de sus rediles. Todos los que las hallan los devoran, y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Son ovejas perdidas. ¿Y qué dijo Jesús cuando, viendo a la multitud que lo seguía, qué sintió por ellos? Dice, los vio en Marcos como ovejas que no tienen pastor. Y entonces empezó a enseñarles. Cuando usted ve a la gente que no conoce al Señor, ¿qué es lo que hay en su corazón? ¿Cómo los ve? Pero normalmente, ¿qué hacemos? Este borracho, este pecador, esta mujer, te vas a ir al infierno si no dejas tus ídolos. Y le estamos acusando. ¿Usted cree que el corazón de Jesús, el corazón de Dios será de esta manera? No. Sino, ellos ciertamente habían pecado, pero eran como ovejas perdidas. Sabemos que están mal, pero son ovejas que no conocen a su pastor. Y el pastor es Jesús. Tenemos que presentarles al Señor. Tienen que conocer el amor de Cristo. Y entonces sus vidas se confrontarán con el Señor. Será su decisión seguirle o no, pero ya será su decisión. Ahora, en este momento, ¿cómo vemos a ese Dios santo? Guardando su nombre. Usted puede leer Ezequiel 36. No lo vamos a leer ahora, pero desde el verso 14 en adelante, cómo el Señor está santificando su nombre, haciendo que ese pueblo que le ofendió pueda permanecer como pueblo suyo, y un día Él los va a volver, va a hacer volver el corazón de ellos, poniendo su espíritu en ellos, el nuevo pacto, lo que dice Jeremías 31. Va a hacer que puedan vivir en obediencia a Dios. De esa manera se va a santificar. ¿Cuántos quieren santificar al Señor? Volviendo como pueblo de Dios, volviendo ese pacto, viviendo en obediencia al Señor. Eso es santificar al Señor. Vamos al capítulo 50, verso 8. Ahora Judá estaba en cautiverio.
Y aquí nos está hablando, de esto ya hablaron, creo que habló el pastor Joel también, de esta parte, pero en ese juicio que viene, estas ovejas perdidas están ahí. Tal vez no saben ni a dónde volver, pero esta situación va a hacer que su corazón se vuelva a Dios. Y cuando venga el juicio, año 539 a Babilonia, que de esto nos hablan estos dos capítulos, 50 y 51, el juicio a Babilonia, Dios le va a dar una recomendación a este pueblo. Y es una recomendación, ellos no pueden escapar de ese lugar, están oprimidos, pero es un doble mensaje que hay en estos pasajes. Judá vivió en Babilonia, pero no tenían que vivir con la forma de vida de las personas que los conquistaron. Los conquistaron militarmente y los conquistaron en muchas ocasiones de manera religiosa. Nosotros estamos en este mundo, pero no tenemos que vivir conforme al patrón de este mundo, conforme al modelo de este mundo. Capítulo 50, verso 8, Dios le dice: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. O sea, huyan, corran a prisa, no se queden ahí. Y ellos, por voluntad propia o por su fuerza, no podrían hacerlo. Dios los tendría que librar, pero bueno, Dios estaba permitiendo todo eso, pero les está diciendo: prepárense, aunque ustedes vivan allí, no vivan como ellos. Capítulo 51, verso 6, se los vuelve a decir: huid en medio de Babilonia. Y huir no es caminar, no es irme poco a poco, huir es salir lo más aprisa posible. Y librad cada uno su vida. ¿Cuál era la intención de huir? Librar la vida, porque venía juicio. Para este mundo viene juicio. Para la iglesia está viniendo el juicio. Y algunos dirán: bueno, ¿qué debo hacer? Huir. Cierren las puertas, no vayan a salir corriendo ahora. No habla de ese huir, sino habla de huir para que no perezcan en el mismo juicio que viene al mundo, o en la iglesia, que es el pueblo, pero que se ha olvidado de su Dios. Dice en el verso 6, donde estamos, 51:6, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Y si ustedes están allí, van a recibir el mismo pago. Si la iglesia del Señor sigue viviendo conforme al modelo de este mundo, hermano, ¿se va a librar del juicio? Va a tener el mismo juicio. Es importante entonces que la iglesia de Dios entienda cuál es su papel, su naturaleza, pero antes tiene que conocer a ese Dios. Por eso estoy hablando del juicio. Esto viene, pero para aquellos que no conocen a su Dios y no viven de acuerdo a esa naturaleza con la cual han sido formados. Huyan para no caer muertos juntamente con Babilonia, porque han vivido tanto tiempo en Babilonia que hablan como ellos su lengua, se comportan como ellos, viven y a veces creen lo mismo que ellos. Hemos vivido tanto en el mundo que a veces nos consideramos parte del mundo. Vivimos como ellos, hablamos como ellos, nos comportamos como ellos. Y no es que seamos extraterrestres, ni marcianos, ni personas raras. Estamos en este mundo, pero nuestra naturaleza fue formada por Dios. Hemos nacido de Dios en Cristo Jesús. Entonces no podemos vivir como vive todo el mundo. No podemos hablar como habla todo el mundo. No podemos tener la misma perspectiva y las mismas metas que tiene el mundo. Si usted sigue con eso, hermano, el juicio es inminente, y el juicio está, y el juicio viene. Lo estamos viendo día a día. ¿Y dónde iremos? Juntamente con ellos. Y no quiere decir que nosotros no suframos las consecuencias de lo que está pasando. Sin embargo, tenemos esperanza en el Señor. Él nos guarda y nos fortalece. Entonces no debemos confundir el vivir en este mundo con vivir de acuerdo al modelo de este mundo, a sus costumbres, a sus religiones, a su filosofía. Dice Romanos capítulo 12, verso 12, Pablo le está hablando a la iglesia que vive en la capital de Roma, donde está la idolatría y donde están todos los excesos, y les dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te acostumbres a vivir así. No seas un cristiano del montón, un cristiano más. Vive verdaderamente como hijo de Dios. Hermano, ya no es tiempo para que estemos jugando a la iglesita o a ser cristianos.
O somos o no somos. Espero que no se escuche fuerte. Pero hermano, hoy estamos, mañana no sabemos si estemos. Vino esta pandemia y la gente se apanicó. Porque me voy a morir. Y entonces sí, hoy sí te busco. Pasó la pandemia o va pasando y ahora volvemos a hacer lo mismo que todos los demás. El injusto, el narcotraficante, lo que sea, vuelve a hacer lo mismo. O cuidábamos nuestra vida, ahora ya vivimos normal, haciendo lo mismo. Hermano, no tiene que venir una pandemia, una guerra, una situación así para que nos demos cuenta que nosotros fuimos formados con una naturaleza diferente. Por eso tenemos que conocer a Dios. Capítulo 51, verso 1, nos va a mostrar cómo el juicio viene porque la gente ha sido rebelde, ha pecado y yo diría alevosamente contra Dios. ¿Saben lo que es malo? Y la gente lo sabe o no. Y dice, Dios sabe quién soy, pero Él así me ama. ¿Y cómo sabes que te ama? Si la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Que te ama y te está llamando, sí. Pero quiere que dejes tu pecado. Que te recibe así como vienes sucio, sí. Pero en cuanto vienes, ¿qué hace Él? Te lava, te limpia. Y dice que ahora no vuelvas a la misma vida que antes tenías. Dice amén o dice, ay del hermano que no vino. Digo, pues es más fácil echárselo al hermano que no vino, ¿verdad? Hermanos que están en línea, no era para ustedes, para otros hermanos que tampoco están en línea. 51:1. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia, contra sus moradores que se levantan contra mí. ¿Qué hicieron entonces? Se levantaron contra Dios. Están peleando contra Dios. ¿Qué hará Dios? No es que se vaya a defender. No le hacemos nada a Dios, sino que Dios entonces trae juicio. Por eso dice en el 51, verso 45, lo vuelve a repetir. Antes había dicho huid. Ahora dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Hermano, si el juicio está, lo vemos, ¿por qué no huir? ¿Por qué seguir en esa misma forma de vida? Dios está trayendo un juicio y esta es la justificación. Dios está trayendo un juicio porque Él es un Dios santo y no soporta, su naturaleza no es compatible con el pecado. Podemos entender eso, ¿no? No se lleva. Es como el aceite y el agua. Se van a separar. No pueden combinarse. Aunque Dios, en su infinito amor que dice, envió a su Hijo por nosotros y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan 1 dice, y aquella luz que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias al Señor, ¿no? Porque ahí está mostrando la misericordia. Dios trae un juicio porque Él es santo. La misma naturaleza de Dios no acepta el pecado en Él ni en su creación, en su pueblo. Esta es la razón del juicio, porque el pueblo de Dios había llenado de maldad la tierra. ¿Por qué cree que ha venido juicio en la historia? Porque el pueblo de Dios se ha rebelado contra su Dios. Porque la misma iglesia se ha rebelado contra su Dios. Dios es un Dios que su naturaleza es santidad. Y Dios está llamando o está rescatando, sacando a su iglesia para que viva en esa naturaleza. Dios ciertamente conoce
nuestro pecado. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro camino. Se acuerda que somos polvo, se acuerda que somos descendientes de Adán caídos. Pero por eso mandó a su Hijo por nosotros. Pero también Dios no los ha abandonado, sino Él sigue siendo un esposo. Es como el padre que sigue siendo misericordioso con el hijo, ¿no? Y sigue llamándole. Y a veces soportándole. No está de acuerdo con lo que hace, pero le ama y quiere que salga de esa situación. Veamos el capítulo 51, verso 5. No los ha dejado del todo a pesar del pecado. Nosotros no estamos aquí por ser santos y sin ninguna mancha. Estamos aquí porque reconocimos que somos pecadores y que Jesucristo vino para darnos vida, para salvarnos. Y Él está trabajando y obrando en nosotros. Amén. Día a día. No somos material terminado todavía, pero Dios está trabajando con nosotros. Hemos tomado una decisión de vivir teniendo al Señor como nuestro Rey. Dice el 51:5. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Como Dios conoce el pecado que han cometido o que hemos cometido, no los va a dejar sin juicio, pero no los abandona. Y yo diría, no nos abandona también, sino sigue llamándolos. Isaías 54:5 dice que Dios, Jehová Dios, es el hacedor, pero también es el marido de Israel. Es Jehová de los ejércitos. Su nombre es el Redentor. Y luego, ¿cómo dice? El Santo de Israel, Dios de toda la tierra. ¿Cuántos calificativos se da Dios ahí mismo? ¿Cómo le podemos conocer? Vea, es hacedor de todo, creador. Es Jehová de los ejércitos celestiales. Es el Redentor de Israel. Es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. ¿Cómo se presenta? Como el Dios único y Dios santo, pero al mismo tiempo como el Dios que va a rescatar a su pueblo. ¿Cómo conocemos nosotros al Señor? Ciertamente es un Dios santo. Ciertamente hemos pecado, pero también su amor nos rescata, nos levanta. Y cuando habla de un Dios santo, lo veremos en un momento más, va a hablar de su naturaleza, pero también va a hablar de la obra que Él quiere hacer en nosotros. Capítulo 50 de Jeremías, verso 29, dice: haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según sus obras, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella. O sea, Dios está trayendo juicio a Babilonia, lo mismo que ellos hicieron con Israel y con otras naciones. Dice el mismo verso: porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. O sea, conociendo ese Dios que es hacedor, es grande, aún así tuvo la osadía de rebelarse contra Dios. Dice, se ensoberbeció, esto es, se creyó más que Dios. Y esto pasa en el hombre, ¿o no? ¿Alguien no ha tenido esa soberbia? Yo platicaba con una pareja hace unos días y ella decía, pues es que yo lo hacía, pero ya no lo hago porque mientras él no lo haga, no lo voy a hacer. Y el esposo decía, es que si yo lo hago, no hay ningún efecto en ella. O sea, no cambia. Y yo decía, bueno, ¿cuál es el mayor problema que tiene? El orgullo. Y digo, entonces, ¿en qué tienes que trabajar? En el orgullo. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? La soberbia, el orgullo. Dios dice una cosa, pero ¿qué dice el hombre? Estás mal, Dios. Yo pienso que así es, ¿o no? No sé si solo a mí me ha pasado, pero creo que a todos nos ha pasado. Dios dice algo, no, yo creo que no tiene razón Dios. O sea, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? O sea, filosóficamente hablando, o sea, no tengo ninguna comparación de razón ni de naturaleza
para compararme con Dios ni para cuestionarlo. Sin embargo, el hombre es tan insolente, que sería la palabra, tan insolente, que se ensoberbece contra Dios. ¿Sabe qué es ensoberbecer? La palabra en hebreo es sud, que quiere decir hervir en cólera. Eso es literal. Entonces, el que se ensoberbece, ¿qué hace? Está tan enojado contra Dios que no acepta lo que Dios dice. Es insolente, también es presuntuoso o soberbio. Eso es el hombre. Y eso es lo que no permite ni ver la grandeza de Dios, ni ser bendecido por Dios. El hombre que se humilla será exaltado por Dios, pero el que se exalta será humillado por Dios. Entonces, por eso es un tiempo de juicio. Y había dicho, es un tiempo con un doble propósito. Traer juicio, pero al mismo tiempo es un momento de esperanza en medio de ese juicio. Ve al capítulo 51, verso 9 y verso 10. En medio de ese juicio Dios está obrando, realizando en medio del sufrimiento, levantando enemigos para que el pueblo suyo pueda santificarse. Por eso es un Dios santo. 51:9. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a la luz nuestra justicia. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Mientras Dios está haciendo juicio en Babilonia porque no han querido oír, porque también se rebeló allá, mientras Dios, ¿qué está haciendo? En su pueblo está sacando la justicia a la luz. Y ahora este pueblo que iba, ¿se acuerda cómo iba llorando? ¿Cómo vuelve ahora? Viene a contar la obra que Dios ha hecho. Posiblemente por sufrimiento Dios nos llamó, ¿o no? Pero cuando Dios obró en nosotros, ahora tenemos que contar las grandezas de Dios. Tenía ese propósito. No siempre el juicio es para destruir. El juicio es para que Dios se revele, para que el hombre, voy a decirlo de esta manera, le baje una rayita o 2 rayitas o 3 rayitas y se ponga en su lugar. Que diga, este soy yo, soy un hombre pecador. No merezco la gracia de Dios, pero en su infinita misericordia Él me da su gracia, su perdón, su amor. Capítulo 51, verso 11. Vea cómo está viniendo este juicio. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media. Eso fue en el 539 cuando vienen contra Babilonia en el tiempo de Belsasar. Porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Porque has atentado contra el templo. El templo, que representaba para los judíos, pues la presencia de Dios. Pero ¿qué templo es el que se refiere aquí? No solamente el templo físico. El templo de Dios no es un edificio. El templo de Dios es su pueblo. El templo de Dios es usted y soy yo. Va a llegar el momento en que Dios hará ese juicio. Verso 47 del mismo capítulo. Por tanto, he aquí, vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Verso 52. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. 2 cosas que se están contraponiendo aquí. Dios, el Dios Todopoderoso, que se ha presentado con estos calificativos, su carácter, su actuar, grande, creador, formador, el santo de Israel, y está enjuiciando a quién, a una nación o a las naciones que han confiado en la obra de sus manos, se han enorgullecido y han confiado en ídolos que son vergüenza, y Dios va a mostrar ese juicio. Al igual que lo hizo con Egipto, que estaba haciendo del capítulo 7 al capítulo 12 de Éxodo, juzgando a quienes, a los dioses de Egipto. Entonces para ellos era una vergüenza. Un Dios que ni siquiera podían ver estaba con esas plagas juzgando a sus dioses. Saben que las moscas
el río Nilo. Todos estos representaban a sus dioses. ¿Y qué está haciendo ahora con Babilonia? Está trayendo juicio a ese lugar que no sé si ha escuchado de los jardines colgantes de Babilonia, porque era rico, era próspero, tenía todo. Además, se han descubierto últimamente también, ¿cómo se llaman? Ruinas arqueológicas, y también la majestuosidad de sus construcciones. Y fue un imperio grande. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Un Dios que ellos no podían ver se estaba revelando en Babilonia y trayendo juicio sobre ellos, sobre sus dioses, y al mismo tiempo haciéndolos ver quién es Dios. Pero en medio de eso, el pueblo de Dios lo vería. Entonces ese Dios santo está mostrando su obra. Y vean el capítulo 51, verso 15 y 16, cómo se presenta ese Dios. Y yo quiero que usted lo vea. Y desde aquí empezamos a ver la parte de la santidad de Dios. No crea que estamos empezando el tema, sino ¿por qué Dios estaba juzgando? Porque no podía tener comunión ni con Babilonia, con ese pecado, ni con su mismo pueblo. Y entonces en medio de ese conflicto, esa opresión, Dios está santificando a su pueblo para que ese pueblo pueda salir de ahí, pueda regresar como un pueblo santo y pueda honrar a Dios en la tierra que Él les ha dado, esa tierra que antes ellos habían contaminado. Dice en el capítulo 51, verso 15, vaya viendo cómo es ese Dios. ¿Cómo tiene que conocer el pueblo? ¿Cómo usted tiene que conocer a ese Dios? A través de todo lo que hace se muestra su santidad. Hizo la tierra, ¿de qué manera? Con su poder. Cuando habla de hizo la tierra, usa la palabra asá, que quiere decir administrar, abrir o fabricar. O sea, no, Él la creó de la nada, es un Dios creador. También dice el mismo verso, afirmó el mundo con sabiduría. ¿Y qué es afirmar? La palabra es que es enderezar o poner firme, poner recto. Él le dio orden al mundo con su sabiduría. Extendió los cielos con su inteligencia. Natá es la palabra, que es extender, o de algo que era pequeño, ¿qué hizo? Lo extendió, lo desplegó. Eso quiere decir que ese Dios que ellos tenían era más grande que los mismos cielos que Él había extendido. Es como extender la cama, ¿no? Usted extiende algo, pero esa persona es más grande que eso. Dios estaba haciendo esto. ¿Qué dice Job? Si aún lo que logramos ver es un leve susurro, son las orillas de la grandeza de Dios, ¿cuánto no será el mismo trueno o el poder de Dios? En el verso 16 también dice que a su voz produce tumultos de aguas en los cielos, hace subir las nubes en lo último de la tierra, hace relámpagos con lluvia, saca el viento de sus depósitos. O sea, es un Dios que tiene, que gobierna todo el universo, la creación, y le da ley a la naturaleza. Verso 17. Pero contra ese Dios, ¿qué ha hecho el hombre? ¿Se acuerda que el hombre es soberbio? ¿Qué ha hecho ese hombre? Todo hombre se ha infatuado, no tiene ciencia. Perdóneme la palabra, pero voy a usar tal vez una palabra que pueda resultar ofensiva. Si el hombre es necio, ignorante, ¿cómo es posible que se rebele contra ese Dios tan grande? Iba a decir el verso 17, de hecho, va a repetir lo que había dicho antes. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu, o sea, no tiene vida. Verso 18, vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. O sea, Dios está trayendo un juicio. Ese Dios que se revela de esa manera, dice, ¿cómo es posible que te levantes contra mí? Está contrastando cómo es ese Dios y cómo son los ídolos. Pero no es solamente para Babilonia, es para su propio pueblo. ¿Por qué habían dejado a Dios? ¿No vimos cuando se fueron a Egipto? ¿Por qué habían dejado a Dios? Por la reina del cielo, por Baal y Acera. Y ahora Dios los está cuestionando. Yo soy ese Dios. Vamos rápidamente al verso 19. No es como ellos la porción de Jacob, porque Él es formador de todo. Se sigue mostrando de esta manera. Israel es el cetro de su herencia.
Jehová de los ejércitos es su nombre. Nuevamente, múltiples cualidades para mostrar a un Dios santo. ¿Y qué es la santidad? ¿O cuál es el carácter de este Dios santo? Grudem, que es un teólogo, va a definir la santidad de una manera muy corta, aunque no voy a ver solamente esto. O sea, Dios está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Eso es la santidad de Dios. Separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Cuando nosotros santificamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que Él, separarnos del pecado y honrar, mantener en alto el nombre de Dios. ¿Tu vida honra a Dios? ¿Tu vida está separada de ese pecado? Esa separación habla de una relación con Dios y una separación del pecado. Habla también de una cualidad moral, o sea, una devoción, ¿cómo decir? Una naturaleza en el hombre que solamente quiere honrar y glorificar a Dios. La santidad de Dios es la naturaleza, su cualidad principal. La relación entonces con una persona que se acerca a Dios, ¿qué cualidad va a adquirir? La santidad de Dios. Porque es uno de los atributos comunicables de Dios. Ahora no piense en un hombre santo, una mujer santa como alguien que está así, que usted viene y le pide cosas y le prende velas. No, hermano. Eso no sería un hombre o una mujer santa. Sería alguien inútil. No, el hombre santo va a comunicar la santidad y va a dedicar su vida a honrar y levantar el nombre de Dios. Cuando una nación o una persona tiene relación con ese Dios, la misma naturaleza de Dios convierte a ese pueblo o esa persona en alguien santo, apartado del mal o del pecado, consagrado solamente al Señor. Un Dios que santifica el lugar, la persona, la nación donde él habita. Mire lo que dice Éxodo 29, verso 43 al 46. Allí me reuniré con los hijos de Israel. Estaba hablando del santuario. Y el lugar será santificado con mi gloria. O sea, la misma presencia de Dios que hacía con ese lugar, lo santificaba. 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré a sí mismo, a Aarón y a los hijos, para que sean mis sacerdotes. Santifica el lugar y santifica a los que le sirven. Hermano, a veces dice, es que me hace falta santidad. Acérquese al Señor, búsquele. O sea, no puede tener santidad por leer 100 veces la Biblia. No puede tener santidad por hacer muchas obras. No quiero decir que sea malo. No puede tener santidad por cantar muy bonito. No puede tener santidad por predicar muy bien. Solamente tiene santidad cuando tiene una relación y una comunión estrecha con el Dios Santo. Comunión con Dios. Amén. Claro, eso lo va a llevar a hacer las otras cosas, pero usted necesita esa comunión con Dios. Verso 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová. Un pueblo que tiene relación con su Dios, con ese Dios santo. Esa misma característica o naturaleza de ese pueblo hace que se convierta en un templo donde Dios va a habitar. Él los ha sacado de una condición de pecado y ahora Él habita en medio de ellos. Santificar, y es muy conocida esa palabra, ¿no? En hebreo, kadosh o kadish, y en griego, agiazo. De ahí viene Santa Sofía, varios nombres que van a reflejar esa característica de santidad, apartado de. Y Santa Sofía estoy hablando porque es un lugar, ¿no? Un templo que estaba dedicado precisamente a alguien santo, entre comillas, apartado del mal. Hermano, ¿usted está apartado del mal? De hecho, su nombre es Agia Sofía, ¿no? En hebreo, Santa Sofía. Agio quiere decir santificado. Santificado por naturaleza, uno, pero también otra acepción.
es que está santificado porque está dedicado al Señor. Santificado porque te ha apartado, pero santificado también porque lo que haces honra al Señor. Quiero que nosotros veamos Levíticos 22:9. Dice: guarden pues mis ordenanzas para que no lleven pecado. El propósito es no llevar pecado. Por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Jehová, que los santifico. ¿Quién santificaba al pueblo? Dios en medio de ellos. Y así hay muchos versos en Éxodo, en Levítico hay muchos versos. El reposo, las ofrendas, el templo, o el tabernáculo en este caso, todo les debía recordar que Dios los santificaba y que Dios estaba en medio de ellos. O sea, Él mismo se está dando a conocer. Dice Isaías 6, verso 2 y 3, se da a conocer como ese Dios santo. Y si Dios es santo, ¿cuántos creemos que Dios es santo? ¿Cuántos creemos que Dios está en este lugar? Entonces, si nosotros tenemos relación con ese Dios, ¿cómo tendríamos que ser? ¿O cómo tenemos que ser? Santos. Pregúntese, sus palabras, sus pensamientos, sus actos, ¿reflejan ese Dios santo? Isaías 6:2. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. O sea, ángeles que están en ese lugar, un lugar celestial. ¿Qué hacen esos ángeles? No estoy hablando de personas, ángeles. Los seres celestiales, verso 3. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántos creemos que Dios llena esa tierra? Pero Dios puede llenar nuestro corazón, nuestra vida. Eso es lo que a veces no creemos. Pero si no confiamos en ese Dios santo, ¿cuál va a ser el resultado? El juicio. Pero el juicio es para que recordemos quién es ese Dios y volvamos. Si fuimos con lloro, volvamos con gozo al Señor, arrepentidos. La santidad, dice Levíticos 19:2, es un patrón que se forma en el creyente realizando la imagen de su creador. Bueno, son mis palabras, ¿no? Y entonces ese adorador se va a transformar en la imagen de su Señor. Dice Levíticos 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, lean conmigo: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y el santo, le dije, no es alguien extraterrestre o raro, ¿no? Sino es aquel que dedica su vida para honrar al Señor. Que en tu trabajo, en tu estudio, en tu hogar, vas a honrar a Dios. Con tus palabras, con cómo tratas a los demás, vas a honrar a Dios. También en Hebreos 12:14 vemos cómo esa santidad, conocer, tener comunión con ese Dios, va a ser una evidencia de esa comunión con el Señor. No puedes decir tengo comunión con Dios, y por ahí yo leía un libro donde decía, es que la comunión es una cosa y la santidad es otra cosa. No puedes tener comunión con Dios si no hay santidad en tu vida. O sea, es como dijéramos, es un efecto natural. Si yo conecto esa luz a la corriente, va a dar luz. Si lo conecto y no da luz, ¿qué pasa? No sirve, no sirve la lámpara. Tiene que dar luz. Si nosotros tenemos comunión con Dios y no asimilamos esa característica comunicable de Dios, algo está mal ahí. Y no es Dios, somos nosotros. Entonces, no puede haber verdadero conocimiento de Dios y relación con Él si no se muestra la santidad. Este libro decía, puedes tener una relación, pero eso no habla de santidad, ni habla, puedes tener salvación, pero no implica que haya santidad. Cosas raras, ¿no? Pensamientos humanos. Pero ¿qué dice Hebreos 12:14? Seguid la paz con todos. Lean conmigo. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es que yo pienso diferente. Aquí no dice si piensas diferente o no. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y un último punto que quiero ver para concluir. La santidad es la forma de vida normal, común de la iglesia. Le dije, no son los que andan así, o porque se vistió de blanco, o porque no se pintó, eso es ser más santo. No, nada tiene que ver con eso. Es porque usted refleja la naturaleza de Dios y está dedicado a honrar a Dios. Dice Efesios capítulo
4, verso 22 al 24. Y de hecho, si usted ve, esa santidad la va a desarrollar Pablo hasta el capítulo 6, pero no voy a ver todo eso, nada más esos 3 versículos. Y usted después vea cómo vive entonces esa persona santa. Hace un listado enorme. Dice en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, lean conmigo, despojaos del viejo hombre. O sea, sepárate, eso es santidad. Bien, Dios nos hizo santo, pero ahora es tu responsabilidad dejar esas cosas que están como viciadas conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una cosa más en el verso 24, y vestíos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre, ¿cómo es? Creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Un nuevo hombre, una nueva mujer, creados en esa justicia y en esa santidad. Terminando el verso 24, por motivo de tiempo y bueno, el tema, terminando el verso 24, empieza el verso 25, lógico, pero a partir de ahí y capítulos, hasta el capítulo 6, nos va a estar hablando de la vida práctica de la iglesia que vive en santidad. Y entonces va a decir que se amen unos a otros, que se soporten, que no anden en pleitos, que no anden en esto, que no anden en el otro. Esa es la vida de santidad, o sea, una vida normal, común que vivimos, pero que refleja la gloria de Dios. Ese es el Dios santo que se ha mostrado a nosotros. Y cuando tenemos esa comunión con Dios, sí o sí, tenemos que empezar a reflejar al Señor. No quiere decir que es de hoy a mañana, pero en cuanto más comunión vas teniendo con el Señor, más te pareces a Él. No sé si le ha pasado que a veces dicen, ¿son hermanos? Dicen, no, somos esposos. Es que se parecen tanto, es que a veces han convivido tanto tiempo que hasta pues comen las mismas tortas, pues nos hacemos gorditos, ¿no? Nos asoleamos juntos, pues ya estamos igual morenitos, etcétera. Y hasta se va apareciendo los esposos. ¿Cuánto será cuando el hombre o la mujer, la iglesia, empieza a tener comunión con Dios día a día? Se va pareciendo más a su Hacedor, a su Señor, al Santo de Israel. Vamos a ponernos en pie y oremos. Dios está obrando en tu vida. Dios está formando tu vida. Así que no te desesperes, hermano. Dios sigue obrando en tu vida para formarte a la imagen de su Hijo Santo. Oremos. Padre, te damos gracias. En esta hora agradecemos por tu palabra y por esa bendición enorme de que podamos conocerte como ese Dios santo, creador, hacedor, el que extiende los cielos, el que domina sobre el universo, pero también como ese Dios que tiene esa relación personal, individual con nosotros, que en su comunión somos transformados en la misma imagen tuya. ¿Cuánto podemos hablar de esta santidad? Hay libros escritos acerca de ello y Señor, el tiempo es tan corto, pero que hoy podamos entender que esa es nuestra naturaleza, ese es nuestro llamado, y que si hoy vemos que es un pequeño paso, un pequeño avance, sepamos, oh Dios, que estás obrando en nosotros, has empezado a trabajar en nosotros y que no terminarás esa obra hasta el día en que partamos. Cada día estarás trabajando y perfeccionando más para parecernos a ti, y cuando lleguemos a tu presencia seremos conocidos tal y como fuimos formados. Entonces te veremos cara a cara. Entonces lo que es en parte se acabará y todo será perfecto. Permite que nuestra mirada esté puesta en eso y que cada día también la obra que has hecho en nosotros sea acompañada, Señor, de ese entendimiento en nuestra vida, para que voluntariamente nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre creado en la justicia y la santidad de la verdad. Señor, ese pueblo que estaba en el exilio tenía que conocerte como ese Dios santo, el Santo de Israel, que hoy todavía sigue siendo santo. Oramos por Israel en esta situación que está, pero oramos por los pueblos palestinos y árabes que están alrededor, porque todos ellos necesitan conocerte, empezando por Israel mismo. Y Señor, haz tu obra. Si esto es para que Israel vuelva a ti, si esto es para que aún esos pueblos árabes puedan conocerte, haz lo que tengas que hacer, Señor, para que tu nombre sea glorificado. También en tu iglesia, Señor, enséñanos a depender de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano.